Hola, sean todos bienvenidos a todas las personas que nos hacen el favor de, pues, de seguir y compartir y acompañarnos en esta charla de amigos, de dos ciudadanos que viven en la República Mexicana y que día con día estamos viendo, pues, la realidad que afecta a nuestro país. Claudio, amigo, como siempre, te doy una cordial bienvenida. No sabes qué gusto me da saludarte, qué gusto que la vida, Dios, en lo que todos nosotros o cada uno creamos, nos dé la oportunidad de vernos. Amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te doy una cordial y calurosa bienvenida. Muchas gracias, querido Juan José Toral. Bienvenidos a todos amigos que nos hacen el favor y el honor de acompañarnos y escuchar esta videocolumna de análisis de los acontecimientos que van sucediendo semana a semana en nuestra política nacional, particularmente con las peripecias, no encuentro otra palabra que defina las acciones, decisiones y tropiezos que tiene el dirigente de la Cuarta Transformación, que ha sido seguramente la decepción más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo me había sentido completamente decepcionado de Fox después de las elecciones del 2000, pero creo que esto definitivamente ha rebasado cualquier grado de decepción en todo lo que tenemos de expectativas. Así que de estas peripecias hablamos, compartimos y aquí estamos. Como bien dices, Claudio, y pues realmente esta iniciativa que tú tuviste de abrir este espacio, este ejercicio que nosotros como ciudadanos omitimos nuestro punto de vista, que al final cabe mencionar, y aprovecho, amigo, para mencionar que lo que aquí comentamos es el simple punto de vista de dos ciudadanos y que lejos de que nuestra opinión, desde nuestra observación y de la realidad que cada uno de tú como yo vivimos, damos con respecto al presidente, no quiere decir que estemos en contra del presidente, ni tampoco en contra de los que votamos o no hayamos votado por el actual presidente, pero simplemente, como tú acabas de decir, en, 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 en Twitter hay frases que dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y bueno, nosotros teníamos la experiencia de ver a un, yo digo, a un muy buen candidato de la oposición, muy crítico, con el ojo muy agudo, y que yo voy a hablar por mí, pensaba que tenía, y creo que sigue teniendo, un diagnóstico muy acertado de la situación. ¿Por qué? Porque la experiencia así lo avalaba. 18 años en campaña, por lo menos 12 años a ras de tierra, que no sé cuántas veces transitó la República de lado a lado, escuchó las necesidades tanto de la gente del norte como la gente del centro, como la gente del sur, y bueno, las expectativas con las que llegó y las expectativas que generó en muchos de nosotros, pues creíamos que por lo menos iba a empezar a sentar, pues por lo menos las bases estructurales de un cambio social. ¿Por qué hablo de un cambio social, amigo? Porque no podemos arrancar nada de cero sin tomar en cuenta el factor humano. Para empezar a hacer y a llegar al punto donde tú nos indicas, ahorita los que vivimos en la República Mexicana y los que hemos escuchado las noticias, pues nos enteramos que desafortunadamente nuestros hermanos de Tabasco están sufriendo de inundaciones. Puede haber un sinfín de situaciones que ocasionaron estas inundaciones. Sin entrar a detalle si fue o no culpa o es o no, lo que tenemos que ver aquí es cómo responde el gobierno actual ante esta situación. Y lo que yo veo, Claudio, amigo, es nuevamente esa carencia de sensibilidad por parte del que ahora es presidente, el que vea a sus propios paisanos aquí en la República Mexicana o en México. Le decimos que si alguien nació en un estado y nos encontramos en otro, nos referimos con cariño como paisano por
haber nacido en la misma región o en la misma entidad, vemos cómo está sufriendo la gente de Tabasco, pero también vemos que es una situación muy especial que está viviendo, por lo menos ahorita, el hermano tabasqueño. Es una inundación bajo una pandemia, bajo una situación económica que por lo menos requiere un apoyo de primera mano del gobierno federal. Y por otro lado vemos que el gobierno federal, si bien la pandemia nadie podía preverla ni sabíamos que iba a pasar, pues el gobierno federal desde el año pasado, pues ha hecho todo lo posible y se ha llegado de instrumentos legales para poder financiarse. No quiero entrar en detalles para qué, pero dentro de todo lo que canceló para hacerse llegar de recursos fue el Fondo de Desastre Natural. Entonces ahorita, amigo, quisiera saber tu opinión, Claudio, de tú qué ves, qué realidad ves, porque lo que es un hecho es que por un lado, las inundaciones en Tabasco son históricamente la segunda de más afectación después de la del 80, y en cuestión económica hasta ahorita, por lo que vemos en los noticieros y por lo que yo he leído en las redes sociales de gente especializada, no están teniendo el apoyo que requieren en este momento, Claudio. Te dejo la palabra y quisiera también saber tu punto de vista al respecto. Claro que sí, Juan José, muchas gracias. Sí, definitivamente esta semana iniciamos tristemente pues yo la verdad es que no pensé que fuera a durar tanto. El, el estar en la inundación, no solo Tabasco, hay varios municipios en Tabasco que se encuentran, perdón, anegados tremendamente, sino también Chiapas y Veracruz, es decir, son tres estados que se encuentran afectados en muchos estados, con cientos de miles de personas afectadas que perdieron todo, absolutamente todo. Es decir, independientemente de que el agua pudiera bajar y que tuvieran la posibilidad de mantener los hogares, que habrá que ver en qué condiciones se encuentran después, pues todo lo que es el menaje de la casa y lo que tenía adentro lo perdieron completamente. No hablemos de lo que implica el asunto del campo, que la mayoría de estos pobladores de estos municipios son campesinos, la mayoría, porque hay algunas zonas que tienen trabajos en fábricas o plantas industriales en la zona, o que tienen algunos otros trabajos, pero la mayor parte que tiene que ver con el campo y que se encontraba ahorita en un proceso de espera para la cosecha del año que entra, se perdió absolutamente todo. Es decir, un asunto de patrimonio, un asunto de trabajo, un asunto de víveres para el futuro, para la comercialización, para lo que les va a permitir vivir de aquí a por lo menos un año y medio, se ha perdido por completo. Y efectivamente, decías bien, ahora que estamos empezando a grabar, son las 12 del día del 14 de noviembre del 2020. Hoy, 14 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el último reporte que yo estaba leyendo, habían sucedido varias cosas, pero entre las cuales ni Tabasco, ni Chiapas, ni Veracruz habían recibido todavía ayuda ni del ejército, ni de la marina, ni habían llegado ahí todavía ninguno de los destacamientos que se están prometiendo para que puedan llegar, cuando hoy se están cumpliendo 10 días de estar bajo las aguas con este asunto. Y con algo que primero lo tengo que decir porque es importante. La semana pasada, el sábado, cuando nosotros estábamos grabando el programa que ponemos en nuestro canal de YouTube, el presidente se encontraba ya, había llegado desde un día antes, en la noche, al estado de Nayarit para una gira que tenía como principal objetivo, de manera oficial, la supervisión, ojo, es una supervisión de los avances de la construcción de una carretera que va de una presa que está en Nayarit a un pueblo que está en Nayarit, que con todo el respeto a Nayarit y con todo lo que puedan decir, pues no tiene ni la envergadura, ni el tamaño, ni la importancia de algún otro camino que se encontraba ahí, ¿no? Por supuesto que empezaron a correr los rumores de que iba a otra cosa porque se encontraba ahí la diputada, ex señorita de Nayarit, belleza del estado de Nayarit, Geraldine. Geraldine, a quien se le acusa, pero eso no me importa porque eso es nota de chismes de otro tipo, Sí, sí, sí. pero que había ido a verla, ¿no? Y entonces pues estaba ahí. Sin embargo,
la urgencia hace 8 días de la situación que estaba viviendo Tabasco y el problema que tenía por el desfogue de las presas que estaban ocasionando, por supuesto, más inundaciones, porque se había manejado de una manera incorrecta, porque ahorita hablaremos un poquito de qué es lo que ocasiona las inundaciones, porque sí, claro que fueron las lluvias, pero también es un mal manejo de las reservas que hay en las presas de Así Tabasco, es. en las 4 presas que se encuentran ahí. Y entonces el señor se enoja, porque lo expresa así, se enoja, y entonces se va a Tabasco. Y entonces se sube en helicóptero y hace el recorrido y entonces como guía de turistas nos empieza a mostrar todo lo que hay en pues, la inundación y lo que dice y shalala. Se aterriza, pero va a una conferencia de prensa donde dice, es que yo no puedo estar aquí porque tengo cosas que hacer en Nayarit, tengo que ir ahí. ¿Qué podrá ser más importante que la atención a los damnificados de su pueblo natal? ¿Qué podrá ser más importante? Pues no, nada. Claro. Seguramente la supervisión de una carretera que no tiene la importancia ni va a solucionar ni siquiera el 1% de las problemáticas de infraestructura que hay en el país, pero él tenía que regresarse a Nayarit y así lo hizo, pero no sin antes decir, y ojo, porque aquí creo que el presidente me dio la razón de lo que yo había dicho hace por lo menos 5 o 6 semanas. Dice, es que yo acabo de estar aquí y es la primera vez que me subo a un helicóptero. Entonces dije, ya ves cómo me da la razón de que seguramente le da miedo volar y por eso no se sube a los aparatos y por eso le tenía tanta fobia al avión presidencial, porque Ajá. le ha de chocar, volar, le ha de tener pánico a las alturas, Sí, al sí, sí. vuelo. Y entonces su gran preocupación y su gran logro es que era la primera vez que subió en helicóptero y que desde el helicóptero como niño chiquito pegado a la ventana estaba explicando qué estaba y qué es lo que decía, pero de ahí no pasó y se regresó y entonces pasó pues lo que restó del sábado, que él ya estaba de vuelta en Nayarit, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, más los 2 días que tenía ya previa la inundación. Sí, sí, Y sí. primero, el nivel de las aguas ha bajado únicamente 20 centímetros. Es decir, todavía faltan cerca de 2 metros 20 que puedan bajar las aguas en algunas zonas, en otras 1,5, y sin embargo sigue siendo demasiado. No han llegado los apoyos. El presidente informa el día jueves que se están dando apoyos de 10,000 pesos para cada familia afectada y las familias están diciendo que no han recibido absolutamente nada. Y además a través también de las noticias, de los medios y de la cobertura que se está haciendo, es decir, no hay ni un solo medio que haya podido decir, oye, sí, aquí ya llegaron, están haciendo. Las personas afectadas están diciendo, vinieron, pusieron 3, 4 costales en un tramo de únicamente 3 metros y desaparecieron y se fueron. No hay comida, no hay alimentos, no hay agua potable, no hay absolutamente nada ni de desasolve, que lo prometió desde el lunes, pero no han llegado a hacer ni el desasolve, ni han podido hacer todo el bombeo para mover el agua que expulsara, que yo la verdad es que no entiendo cómo lo pueden hacer eso, porque pues, las cantidades de agua son de verdad, no sé, creo que impensable podía ser la palabra, porque cuando te estás viendo la magnitud es como si estuvieras en un océano, porque no alcanzas a ver el fin del agua ni de dónde pueda llegar el- el fin de la inundación, salvo que ahí en una de las avenidas importantes de Tabasco, donde empieza la colonia Gaviotas del municipio de Macuspana, parece un embarcadero porque se encuentra seco y de ahí empiezan a salir todas estas pequeñas embarcaciones a las zonas donde están afectadas, pero de ahí Sí. no se ve el fin, ¿no? Entonces, por eso no tengo la idea de en litros ni en metros cúbicos cuánta agua puede hacer. Y entonces mi cabeza no entiende cómo se puede bombear el agua para mandarla a dónde, si lo que pasó es que se desbordó porque no cabían en las presas. Pero de ahí, Juan José, se derivan una cantidad de cosas que me asombran, me enojan, me tienen en un estado de énfasis, dirías tú, Sí, sí, sí. porque pues obviamente con esto se están dando cuenta que efectivamente no hay Fonden. No. Y nada más yo te quiero decir, porque el día de ayer,
bueno, no el día de ayer, primero déjame contextualizar, el martes, si no me equivoco, y si no me falla la memoria, en una de las mañaneras, o la mañana, perdón, del martes, el presidente le cede la palabra a nuestro flamante secretario de Relaciones Exteriores, que es el que se encarga de todo y, por De cierto, todo. está encargado también ahorita de atender esta situación de emergencia, y no entiendo por qué lo está haciendo él. Eh, Dice y convoca a que por favor done la gente Sí. la ayuda que pueda en víveres y una serie de cosas en un centro de acopio que está montando ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez para que puedan apoyar con todas las cosas. Primero me parece una desfachatez y un cinismo impresionante que después de que cancelan el Fonden hace 2 semanas, hoy y que además el presidente prometió que iba a cubrir cualquier tipo de cosa de manera directa, no a través del Fonden, sino de manera directa, primero no lo estén haciendo, estén engañando completamente al pueblo, y después tengan el cinismo de decir que necesitan el apoyo de la gente para que lo puedan sacar. Pero el día de ayer, nuestro señor secretario, se le ocurre, bueno, no es que se le ocurra, sino que postea esto que me parece de lo más, no sé ni siquiera qué palabra utilizar, Juan José, porque me parece absurdo que todo agradezco a todas las personas que han aportado ayuda para Tabasco y Chiapas. De verdad, con 4 paquetes de papel de baño y lo que encuentran ahí, ¿se puede decir que hay una ayuda? O sea, claro, ¿para qué queremos el Fonden si tenemos toda esta cantidad de donaciones? O sea, no es posible, pero eso además me hace prender, por supuesto, las alertas para ver en dónde están los millones de seguidores y de apoyadores del señor López Obrador y de la Cuarta Transformación, que están apoyando y ayudando y que, por supuesto, por eso están aceptando que no haya Fonden y que no haya ayuda directa de los recursos que estaban destinados para los desastres naturales en una centro de acopio que no tiene absolutamente nada. Bueno, empezando de atrás para adelante, yo te contestaría que esa imagen que tú acabas de presentar del mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, subió a sus redes sociales, pues yo te diría que da mucha tristeza ver esa imagen, porque si algo nos caracteriza a los mexicanos es que nos unimos en la tragedia. Aquí la falta de sensibilidad que hay por parte del gobierno es que no se da cuenta que esta tragedia está afectando el mundo y de diferente manera, y en particular a nosotros como mexicanos. Yo no voy a hablar ni me voy a enganchar en que si nos ha apoyado el gobierno, si debería o no debería, pero yo también creo que la circunstancia para muchos de los mexicanos es difícil en función de que esta enfermedad, si algo nos ha enseñado, es que no se puede controlar de la noche a la mañana. Eh, Dependemos y afecta en lo económico. ¿A qué quiero llegar? Tú bien dices, ves esta imagen y te pones a pensar, ¿dónde están esos millones que apoyaron a López Obrador? Ahí también yo quisiera emitir mi punto de vista y yo creo que están más ocupados en atacar a las personas en redes sociales y están más ocupadas en defender y justificar al presidente de México, que gobierna para todos los mexicanos, y que, y que realmente son personas que lo refleja esa imagen. Eh, no están muchos de ellos para apoyar, están en ese contexto que este gobierno, por desgracia populista, como en Estados Unidos pasó, abonan a la división. Aquí lo que yo me preguntaría es qué tanto daño está causando este gobierno para que ya nosotros como mexicanos no sintamos empatía por otros mexicanos. Esa es la disyuntiva que yo vería. Por otra parte, lo que tú mencionas refleja, este, pues, los intereses de un gobierno. A mí me gusta mucho una frase, Claudio, que un buen gobierno no hace lo que el pueblo le dice. Un buen gobierno hace lo que al pueblo mejor le conviene.
Y probablemente en ese de hace lo que mejor le convenga al pueblo o lo más beneficioso para el pueblo, podemos no estar de acuerdo, pero las acciones son las que, diríamos en México, te van callando la boca. ¿Por qué te digo esto? Porque, bien comentas tú, el conflicto que hay en Tabasco es el desenlace, es la coyuntura, no de este gobierno, porque también si algo hay que reconocer, es que los que votamos y no votamos por este gobierno estamos muy conscientes que por lo menos, no me quiero ir muy atrás de la historia y para que todos los que nos acompañan tengamos una memoria fresca, de Felipe Calderón para acá empezaron a haber eh, muchos malos manejos. Y te platico por qué. Tabasco, escuché un ambientalista que escribe para la revista Proceso, ahorita se está viendo el resultado de la deforestación que por años se ha llevado en la zona. Yo aquí lo que pregunto es, esa deforestación ya este gobierno se había manifestado. De hecho, hay tweets del mismo López Obrador en donde indica que la rapiña de los neoliberales voraces están acabando con la selva. Y yo lo que no entiendo es por qué ahorita, que es el momento preciso de que empiece a tomar acciones para corregir, nos volteamos o este gobierno se voltea y su justificación, y lo podemos ver en la red social, por lo menos yo lo vi, Claudio, en la red social de Latinos, donde expresan que en una mañanera dice que la culpa de lo que está pasando en Tabasco es de los gobiernos corruptos y neoliberales. Ese speech, ese capital político se le está acabando ya, amigo, porque ya llegó al poder. No, además ya casi son 3 años. Bueno, no, no es cierto. No, estoy diciendo tonterías. Son cinco, como diría Enrique Peña, son cinco, no, No son menos. menos, así, sí. No, es que, ¿sabes que como venimos hablando de su segundo aniversario de su victoria desde julio, Sí, y se me ha hecho eterno, yo ya estoy sí, pensando que son 3 años, pero no. O sea, en diciembre cumple 2 años de haber sí. tomado posesión, en serio. Este, obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, menos culpa van a poder tener los gobiernos corruptos, neoliberales, conservadores anteriores, ¿no? Y menos Felipe Calderón. Perdón, te interrumpí, pero ya se me está, porque sí, con eso se le está acabando su argumento. No, y está muy bien, amigo. Al final estamos platicando y así se dan las charlas. Y para terminar y darte pie al siguiente tema o abordar otro punto de vista de esta misma situación, algo que también ya los mexicanos nos tenemos que dar cuenta que una de las tácticas de este presidente, que para mí también la está desgastando mucho, es, es esa falta de apertura a la crítica hacia los eventos que son reales, contundentes, porque lo que estamos viendo ahorita empieza a verse ya, o más bien dicho, lo que para el presidente la pandemia fue que le cayó al anillo al dedo, para los mexicanos es como que nos vamos a empezar a dar cuenta de cuáles son nuestros problemas reales y nuestras carencias. Y entonces a mí, yo no concibo que el presidente para todo lo que sea una crítica a su gobierno, mínima o real o de proyectos, él siempre diga que se busca desprestigiar su movimiento y que no hagamos caso. Eso a mí, vuelvo a lo mismo, se me hace de una insolencia, de una falta de empatía tremenda. Y yo utilizo este adjetivo calificativo mayúsculo como tremenda o de exageración, porque sigo sin comprender como ciudadano que no esté viendo la situación que se está creando en este caldo de cultivo de un México en donde ya, si tú ves, amigo, y tú bien lo dijiste desde hace 2, 3 semanas, y como comentario, paréntesis a lo que estamos viviendo, venías recalcando, Juan José, estamos en la Ciudad de México en un semáforo naranja y tengo noticias
de que vamos a entrar a rojo y todavía dijiste una semana o dos atrás, es un color naranja muy teñido de rojo, que se me vino a la mente esas aguas que vendía el Chavo del Ocho, que eran de limón, pero se veían como de tamarindo. Entonces, a lo que quiero llegar es, ya no pueden parar la economía, pero también ya no pueden parar la enfermedad. Y entonces cuando esas dos situaciones se juntan, empieza ese caldo de cultivo donde todo lo que dejaste de hacer o todo lo que está latente y no vemos en lo aspecto cultural, se junta y se empieza a manifestar. Y el gobierno, lejos de empezar a tomar acciones inmediatas, correctivas o paliativas, sigue empecinado en seguir tratando de hacerse de recursos para no sabemos qué. Yo como ciudadano, por lo que leo en redes sociales y con especialistas, pues todo indica que es para sus bases sociales y para sus obras faraónicas, pero insisto, solamente López Obrador sabrá, yo como público en general, como ciudadano, es la visión que tengo, pero para mí es muy triste ver que ya en diferentes partes de la República y en diferentes situaciones y diferentes circunstancias, lo que se está empezando a manifestar ya son conflictos sociales. Y esos conflictos sociales sí ya nos afectan directamente, por lo menos a los que tomamos el transporte público, a los que salimos diario después de las 8 de la noche pensando o queriendo que no nos pase nada o con el Jesús en la boca si salen nuestros hijos. Entonces, esto se empieza a manifestar y yo no quisiera llegar a una situación en donde esto se agudice y como siempre, los más perjudicados somos los ciudadanos. No, es terrible y pues ahora yo te voy a decir una teoría que platicaba en la semana con una persona que nos hace favor de escuchar, que me suena muy lógica, pero antes quisiera compartirte también pues ahora un video ¿Sí? que publica La Jornada con un encuentro que fue completamente sorpresivo para el presidente y que tiene que ver con toda esta extinción de fideicomisos, de apoyos, de recursos, que, bueno, pues lo vimos hace 2 semanas con la extinción de los fideicomisos, pero en esta semana otra vez lo volvimos a ver con la aprobación del paquete económico para el 2021, de lo cual yo creo que se puedan desprender algunas de las cosas que podremos platicar. Y Sí. vamos a ver esto que hace La Jornada y ahora pues lo comentamos y platicamos lo que viene con esto. ¿Por qué le quitan a nuestros niños el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas del CONACYT? No. Sí, el CONACYT le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país o representar a México. Ah, no. Sí. No, es terrible, es donde se han preparado durante largo tiempo y con su reforma educativa lo echaron para atrás. O sea, es una carrera de tantos mexicanos preparándose y que nos frene en nuestra acción. Está terrible. No, pero el apoyo al CONACYT y las Olimpiadas. Aquí estamos en un bono haciendo un curso, pero privado, porque en lo nacional usted le quitó el apoyo a nuestra niña. Nos dejó sin los apoyos. Lo quitaron del CONACYT y ya no creo. Y yo tengo otros datos. Bueno, yo también, yo tengo datos, pero no te preocupes, yo lo voy a investigar. Pues ojalá nos voy a investigar. Porque aquí nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitamos educación. Rumbo a la Olimpiada Nacional de Matemáticas que tuvo lugar la semana antepasada, pues esta mujer valiente se atreve a encarar al presidente y a reclamarle que gracias a sus políticas de recorte presupuestal, pues no tienen los recursos para que salgan a la Olimpiada y lo tienen que hacer de manera privada, particular, con sus propios recursos.
Y 2 o 3 veces el presidente no sabía qué hacer porque seguramente él estaba esperando que lo fueran a aplaudieran y que lo besaran y lo abrazaran. Y se topó con pared con esto. Y me llama la atención porque, bueno, justamente yo, una de las cosas que he estado alegando mucho es que se nota la pérdida de apoyos, ¿no? Cada vez más reclamos al presidente en todos lados hacia donde va, más abucheos, más reclamos. Ahora, pues parece que con toda la indolencia que pueda haber en una sola persona, Sí. no le importa el sufrimiento que puedan tener sus paisanos, ¿no? En Macuspana, pero junto con la gente de Chiapas, de Veracruz, que llevan por lo menos ahorita 10 días sin comer, y el jueves tiene a bien publicar una foto en sus redes sociales desayunando con Ricardo Monreal y presumiendo sus chilaquiles, repito, con algo que me parece indolente, ¿no? Completamente, pero que se suman a una cantidad de cosas que me parecen aberrantes y que tengo que levantar la voz porque no puede ser que la semana pasada platicamos que nos sorprendía que estaba recortando aguinaldos y que había tomado la decisión, pues obviamente unilateral, porque como decreto presidencial así tiene que ser, pero quitándole la posibilidad a trabajadores de manera inconstitucional de Sí. quitarles el aguinaldo o recortarles el aguinaldo a otros. Y ayer cerramos en la noche con una noticia que tiene Bloomberg a través del Financiero, con información verificada, fidedigna, es decir, no se trata de fake news ni de nada. Una filial de Pemex que se llama PMI Sí. estaba pidiéndole a sus trabajadores que devolvieran el reparto de utilidades que habían recibido en mayo y que lo tenían que hacer a la brevedad. Y que si no, entonces tenían que avisar para que a ver cómo le hacían, pero de todos modos tienen que regresar. Se trata de alrededor de 19 millones de pesos, casi en ese momento probablemente $1 millón que se había dado como reparto de utilidades, que bueno, lo primero que a mí me brinca es que una filial de Pemex pueda tener utilidades y que lo hayan Sí, repartido, pero claro. Sí, realmente sí, sí. no importa, se le dieron. También de manera anticonstitucional no les puedes pedir a los empleados que te regresen una prestación que por ley se encuentra en la Constitución, aun cuando haya sido un error. Aquí el asunto, y una de las cosas que me están brincando tanto, Juan José, y que Sí. además son focos de alerta para toda la ciudadanía, porque ya quitó los fideicomisos, ya quitó presupuestos, ya deshizo instituciones que son vigilantes de ciertos aspectos, como el del comercio, como el del turismo, como el de una cantidad de cosas impresionantes. Es decir, ya empezó a deshacer instituciones, Ya. cortó una cantidad importantísima del presupuesto del INE para el siguiente año, ya recortó, perdón, recursos para el arte, para la cultura, ya recortó el Fondo Nacional de Desastres, ya recortó lo de la salud, ya recortó absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Va seguramente por el sistema de pensiones en México. Ya está pidiéndole a los trabajadores que regresen dinero que ya se les había dado. Es decir, ¿hacia dónde va y qué es lo en lo que se va a convertir? Esto tiene que ser un foco de alerta para absolutamente todos los ciudadanos, sean o no empleados del gobierno, sean o no de un bando o del otro, como dijiste hace ratito, como nos encontramos divididos. En un ratito nos va a empezar a pedir y nos va a empezar a quitar cosas que por derecho nos corresponde, con el afán de que dices, ¿para dónde se va ese dinero? Según lo que yo estuve leyendo en el presupuesto, para este año 2020, es decir, el año pasado, Ujú. se tenía presupuestado para el Tren Maya 2,000 millones de pesos. Y en este ejercicio presupuestal para el 2021 se Sí. aprobó que tuviera 19,000 millones de pesos. Es decir, lo aumentó 17,000 millones. Sí, aquí el problema es que de ese presupuesto de egresos que todavía está en la Cámara de Diputados, el problema que hay es que a lo que son las instituciones de bases que hemos construido todos los mexicanos, como el INE, como la Secretaría de Justicia, la de los jueces supremos, eh, se me fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les está recortando los ingresos. Y el punto a donde yo quiero llegar es que exactamente vamos a lo que el populista y autoritario busca. O sea,
yo creo que cuando él dice, y insisto, yo creo que cuando él dice que le cayó como anillo al dedo, es la pobreza y la ignorancia son suelo fértil para crear lo que él está haciendo. Y el problema que hay de todo esto, Claudio, es que muchos ciudadanos entran en esta lógica y en esta visión que nos ha vendido este gobierno, que para hacer cambios radicales hay que destruir. O sea, para hacerte un manicure de una uña hay que cortarte el dedo. Eso es imposible. Todo lo que está haciendo es en función del combate a la corrupción. Y ojo, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es de que no se haga de una manera institucional, no se haga de una manera en que como mexicanos veamos que hay instituciones que sirven como el INE, hay instituciones que si bien la misma política, vamos a ponerlo así entre comillas, de antes se prestaba a la corrupción, pues bueno, yo creo que para eso existen las leyes en todos los países, en particularmente en México, para hacerlas valer. Y en este caso, abres investigaciones, abres folios, empiezas a detectar los que ameriten sanciones administrativas y los que ameriten sanciones penales, que se lleve a cabo, pero haces una transición poco a poco. Aquí es cortar de tajo, pero ¿qué creas? Tú mismo indicabas en programas anteriores del INSABI que vino a sustituir al Seguro Popular. Bueno, los que se quejaban del Seguro Popular, te apuesto que ahorita le han de rogar a López Obrador que aunque se llame INSABI, regrese el programa del Seguro Popular. Por ponerte un ejemplo. Ahora, tú estás diciendo, ya no está el Fondem. Yo le hago una pregunta a los que nos acompañan, a las personas que nos ven. Cuando tú dices, cuando tú vas a dar un apoyo a una población, si no lo haces con herramientas institucionales y lo haces en persona o de mano en mano, estás generando clientelismo, por desgracia. Y entonces, la impresión que da es que el presidente lo que busca es cuidar sus bases y generar clientelismo. Pero el clientelismo es en función de lo que el gobierno te pueda dar en dádivas. Pero cuando lo hace, el problema es que ni siquiera lo está haciendo. Si lo hace y si no, se presta, como paréntesis, se presta a lo que hace el hermano de López Obrador, Pío López Obrador, en que por medio de bolsitas se maneja efectivo para manejar de una manera no transparente las bases sociales para apoyar a un candidato en una cierta región. Mira, yo lo que estoy viendo ahorita, Juan José, es que, pues sí, efectivamente su plan de cuarta transformación se fortalece de manera importante con la pandemia, con la aparición de la pandemia. Sí. No estábamos equivocados cuando hablamos de este análisis de lo que había dicho cuando se refirió a la pandemia que le había caído como anillo al dedo, porque pues justamente lo que estábamos diciendo ese día era que a partir de lo que iba a ir generando la pandemia, el confinamiento y en ese momento la pausa económica que estaba y la complicada reactivación económica que iba a haber, él iba a aprovechar para poder recortar los presupuestos y irles quitando tanto el poder como las injerencias a una cantidad de instituciones que ya vimos que así tal cual lo dijimos fue ocurriendo uno por uno, ¿no? Y ya los ha ido quitando absolutamente a todos. Y ahora ya está empezando a trabajar con otras instancias que no son ni siquiera del gobierno y que está afectando y atacando. Y que además se empieza a revolver, que ya ahí de verdad es cuando, como yo te lo decía la semana pasada, no entiendo si de verdad tiene problemas de demencia senil o está extremadamente confundido en la cabeza, o de verdad es lo suficientemente inteligente para pasar por tonto y entonces que hagamos que estemos hablando al respecto todo el tiempo, mientras Sí. él sigue llevando a cabo su transformación de manera perfecta y paulatina, paso a paso con lo que está haciendo, porque
En esta semana nos encontramos, y voy a tratar de hacer como un puente transitivo a los temas siguientes, pero sin dejar de lado lo que estamos marcando de manera importante. Sí. La semana pasada ya platicamos que hablaban de una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray por traición a la patria y por algunos asuntos más que tenían que ver con los asuntos de Odebrecht, que pues hasta donde nosotros habíamos cerrado no había ninguna orden de aprehensión y que habíamos comentado, el mismo presidente se contradijo porque pues, le salió chueca ahí la jugada con la información que tenía la fiscalía. En esta semana retoman el asunto y dicen que van a mandar una orden de aprehensión al señor, otra vez, pero que no lo han hecho. Sí. Principalmente, ahora la acusación cambia porque dicen que los recursos, según la declaración de Lozoya, que se encuentra escrita, es decir, no hay Lozoya todavía, simplemente lo que se encuentra escrito y que pues podrá haberlo escrito alguien, probablemente Pigmenio Ibarra, porque me suena mucho a sus guiones, que los sobornos que se dieron de Odebrecht a Luis Videgaray fueron empleados principalmente para atacar a AMLO durante la campaña. Y entonces, Sí. por eso es por lo que se le va a perseguir. Es decir, aquí hay un asunto que tiene que ver con la ideología, el autoritarismo y, por supuesto, una dictadura en ciernes. Y perdón que lo diga así, pero Sí. a eso me está llamando. Y lo voy a decir por 3 cosas que sucedieron esta semana. La primera es que está diciendo que en los recursos por los que tanto está alegando de corrupción, ya no Sí. importa si financiaron la campaña y todo. El problema es que estaban atacando a López Obrador y de paso también a Josefina Vázquez Mota, pero principalmente me estaban atacando a mí y entonces eso no lo voy a permitir, ¿no? Punto número 1, Sí. situación número 1. Número 2, el miércoles se refiere también de una manera como acostumbra siempre, no solo descalificativa, ¿cómo se dice? Descalificatoria. Sí, para descalificar o descalificativa, sí, sí, sí. Descalificando, en este caso, a la empresa Starbucks que pertenece al grupo Alsea, por Sí. una serie de despidos que tienen al principio de la pandemia, cuando él hace lo mismo, pero entonces no hay problema si lo hace él con los trabajadores de confianza en el gobierno, primero, pero ahora empezando a decir que va a empezar a solicitar no solo la auditoría, sino ahí significa, Santiago Nieto, no te dejé irte de candidato a las gobernaturas que querías ir, porque necesito que me sigas haciendo el trabajo sucio aquí Así es. con la Unidad de Inteligencia Financiera a Alsea, porque Alsea está financiando a Sí por México y México contra la corrupción. Y entonces incluso se atreve a decir, fíjate lo que me parece, ahí es donde te digo que yo no sé si se le va la onda, está Sí. confundido o está muy inteligente, porque dice que los recursos de Alsea son recursos públicos y son recursos del pueblo mexicano que son con los impuestos. ¿De dónde saca eso? Y una de las cosas que me causan todavía más alerta y me preocupan más y que me Sí, tienen sí, sí, sí. asustado, Juan José, te voy a decir, Sí. me tienen asustado. El día de ayer se va contra la FIL, contra la Feria Internacional del Libro, y principalmente contra su director, este señor que tiene nombre de actor de películas de los 80 mexicanos de ficha, Sí, Raúl sí. Padilla, Sí. El chóforo. diciendo, sí, pero tiene el mismo nombre del chóforo, pero por supuesto que está en el extremo opuesto, Sí, 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 perdón. porque lo está acusando de que en la FIL está trayendo a autores de libros críticos a su gobierno. O sea, Sí, ¿cómo es posible que ahora ya entonces esté tratando de censurar un evento cultural de apertura, de crítica reflexiva, de lo que implica la Feria Internacional del Libro? Y le molesta porque está invitando a personas que son críticas a su gobierno. Eso significa que entonces está prohibiendo, y eso, perdóname, pero si no se llama autoritarismo y no se llama dictadura, yo quiero que me expliquen qué es. mira, es un, a ver, lo voy a poner con calma. Primero, lo de la FIL, ya contestó el organizador, que ya movió la agenda y va a llamar a los que probablemente la FIL considere son adeptos a las ideas de López Obrador.
Ahora, no sé si tú, ¿a quién puso en el Fondo de Cultura López Obrador? Al personaje que en el Zócalo se abrió la playera y venía en su playera, se las metimos dobladas, ¿no? O sea, ¿a qué quiere llegar López Obrador? Pues a la polarización, a la censura, a una censura velada. El problema que tiene, y que yo, y que tú has insistido muchas veces, es que el desgaste del personaje ya no va a dar para más. Llevamos 2 años que, como tú dices, están como a la persona que le preguntaban indistintamente, varón o mujer, que cómo se le habían hecho sus 5 años de matrimonio, ¿no? Y contestan como 30 segundos. Y dice, ah, caray, tan rápido. Y dice, no, pero debajo del agua. O sea, más o menos este gobierno nos está llevando a eso. Realmente, lo que sí te puedo decir es que todavía el poder lo tenemos nosotros, Claudio. Y creo y sigo insistiendo y no me canso de agradecer este espacio que tú dices, porque la sociedad civil todavía, en las circunstancias en que estamos en México, y creo que no es tarde tampoco, todavía podemos quitar y poner. Y en este caso, creo yo también que dentro de los afectados por las diferentes circunstancias, quisiera pensar que ya hay más personas que están empezando a tomar conciencia y que ya su visión no es tan radical y que creo junto con espacios como este que damos nuestro punto de vista y que, insisto, vuelvo a lo mismo, no es en contra de López Obrador, es en contra de las acciones que está tomando basado o comparándolas en función de lo que él prometió. Entonces, sí, yo también quisiera ver con esa preocupación que tú dices, el que nadie, pueda ganar más que él. El que dirige el Grupo Alsea y el que dirige una de la parte importante de Sí por México es Claudio X González. Es un filántropo que, entre otras cosas, ayudó a formar el Teletón, entre otras cosas, ayudó a crear la Fundación Televisa, empresario, lo que tú quieras, pero es una persona que por su esfuerzo propio se gana el dinero. Y entonces él también, López Obrador, por medio de una investigación, dice que este personaje gana 3 veces más que él, cuando ha sido pecado ganar más que el presidente, ¿Qué si tiene? te lo, No, si pues te él es lo un ganas servidor tú. público, ni lo está sacando del erario, ni lo está haciendo a través de Ahora, cuestiones ilícitas, pues él es empresario. lo que tú siempre has manifestado y que siempre venías indicando está sacando dinero de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Voy a llegar al punto del CONACYT y de lo que tiene que ver con la educación. Y, y va relacionado con el video que pones. La mamá se está quejando porque su hijo está perdiendo apoyos para ir a una competencia de matemáticas, a un desarrollo. Ese niño puede ser en potencia un científico brillante que lo estás expulsando, que no le estás dando la herramienta. Ese niño va a brillar, tiene las facultades. Esperemos en Dios que pueda llegar a ser presidente y tenga otra visión, pero el problema aquí es que tú mismo indicas, ahora sí decimos en México una frase que queremos sacar agua hasta debajo de las piedras. Bueno, ¿sabes cuál es el siguiente escenario? Independientemente que le cueste trabajo o no lo de las afores, porque está ahorita muy bien protegido bajo las leyes, va a ser lo que siempre hacen todos los gobiernos: cobrarle al empresario, subir los impuestos, asfixiar esa, esa pequeña base de impuestos que tiene, y lo único que va a crear es aumentar, no sé, ahorita ya va creo que en un 60 y tantos por ciento el comercio ilegal, en donde sí ya entras a un terreno donde ya a la gente no le puedes decir, a un comerciante que está fuera de un lugar prohibido de plazas públicas, le quitas eso, bueno, se juntan y se vuelve ahí a una batalla campal. Entonces, yo me uno a tu sentir en que debemos de ser muy cautelosos, de ver bien
hacia dónde está llevando la situación económica este gobierno y que seamos críticos. Yo vuelvo a lo mismo, Claudio. Creo yo que este espacio, e insisto en este espacio, tú lo creaste en función de tener por lo menos esa apertura de que más personas como nosotros, que no nos interesamos en la política, que no, nuestro interés debería de ser el generar riqueza para el bien del país y bien de nuestras familias, pues tengamos que involucrarnos más y más y más para que por lo menos en las siguientes elecciones, quien llegue, no llegue como López Obrador, indicando que él tiene la varita mágica, que él tiene las soluciones de un día para otro, cuando no es posible. Y para terminar, con respecto a lo de Enrique Peña Nieto, pues mira, ¿qué te puedo decir? Se desprende de las investigaciones con Emilio Lozoya, se desprende a esa famosa orden de aprehensión que tenían contra Videgaray, que al final ya la retiró la FGR para afinar detalles. Ahora ya nos dicen que Luis Videgaray era el autor material y que el cabecilla, el cerebro, imagínate, nada más, no lo puedo creer, pero bueno, el cerebro era Enrique Peña Nieto de una red de corrupción donde, mira, aquí lo voy a poner con paréntesis, tampoco se pueden meter las manos al fuego, donde sus operadores principales era Ernesto Cordero, Jorge Luis Valle, David Penchina y el Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya. ¿A qué quiero llegar? Si no ha podido meter a la cárcel a Lozoya, si no ha podido poner orden en cuestión de seguridad, si no ha podido poner orden en cuestión de derechos humanos, pues para mí esto es otro distractor de los temas importantes, Claudio. No, esto obviamente nos va a presentar un panorama como de circo, porque pues seguramente hay por ahí otros videos que lo van a seguir inculpando y mientras él siga avanzando, va a seguirlo haciendo. El asunto, y una de las cosas importantes que quería decir al respecto es que ambas denuncias o ambas investigaciones están infundadas completamente y la prueba es lo que te decía, que no se está siguiendo el debido proceso, sí, pero no está siendo mediático porque está diciendo que se está presentando, y dice, la fiscalía está presentando o solicitando una orden de aprehensión en contra primero de Luis Videgaray, después de Peña Nieto, por determinadas situaciones. Sigue habiendo el asunto del traidor a la patria, que yo sigo insistiendo, no veo por dónde se encuentre bien fundamentado, es decir, no creo que proceda, pero esto lo está haciendo, pues obviamente para hacer una farsa de que se está luchando contra la corrupción y que está cumpliendo con sus promesas, cosa que por supuesto no va a hacer, pero en cuanto a alguien le saque el otro videito se van a volver a callar y entonces va a tener que inventar otra cosa y buscar otro lugar para donde irse, porque ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni Cedillo, ni Salinas van a ser ni juzgados siquiera por ninguno de los delitos que se le están persiguiendo, ni siquiera Luis Videgaray ni nada. Eso va a ser un show y un teatro que se le va a acabar seguramente el 20 de enero, en cuanto Biden tome posesión, se le tiene que acabar este teatro que tiene que ver con las investigaciones de los expresidentes. Habrá que ver para dónde va todo la relación de Estados Unidos, o más bien Biden-AMLO, ¿no? Que es diferente, pero eso ya será otra historia y que podremos ver y platicar más adelante, sí, hasta que veamos que sí de verdad lo felicita, aún teniendo ya resultados casi oficiales. Pero una de las cosas importantes es que ahora, en otro punto que tiene que ver completamente otra vez, con una contradicción importante que dejamos medio en el tintero la semana pasada y nada más para comentarlo rapidísimo, José. Sí, sí. El asunto del outsourcing, que también es importante porque hay una idea de que está prohibiendo tajantemente al outsourcing, sí, lo cual es completamente falso. Hay que entender, porque primero déjame decirte que la propuesta y la iniciativa de hacer que el outsourcing se regule y se normatice, que es lo que en realidad está sucediendo, sí, me parece, creo que sin temor a equivocarme, el primer acierto que puede tener López Obrador en lo que va del sexenio.
porque me parece extremadamente bueno, ya que el outsourcing lo que estaba haciendo es quitarle los derechos a los trabajadores porque no tenían, por Así supuesto, el es. pago del impuesto de nómina, pero más allá de ese pago de impuesto, no tenían prestaciones de seguro social, no tenían prestaciones de antigüedad, no tenían una serie de cosas que ahora lo que se está pidiendo es que está, ojo, no se está pidiendo que desaparezcan el outsourcing, sino que lo regulen. Es decir, sí se puede mantener el outsourcing, pero el outsourcing debe de tener o debe de cuidar que los empleados que estén subcontratados mediante este sistema tengan seguro social, tengan respeto a antigüedad, por supuesto, derecho al reparto de utilidades, aguinaldo, a una serie de cuestiones que tengan que ver con prestaciones y cuidados sociales, lo cual me parece extremadamente bueno, es lo mejor que puede haber haciendo. El problema es que yo quiero que primero el presidente normalice a los 39,000 empleados que en el gobierno están contratados por outsourcing y que entonces Así es. inicie con el ejemplo y que entonces empiece a meterlos a nómina, que les dé seguro social, que les permita el reconocimiento de antigüedad y todas las demás prestaciones para que pues lleve a cabo toda esta reforma del outsourcing que me parece fabulosa con esto, ¿no? Sí, y aquí el outsourcing, mira, yo estoy de acuerdo contigo, realmente él utilizó una palabra en la mañanera que era poner orden, sí, pero para poner orden hay que tener reglas claras en la cancha, porque eh, cabe mencionarlo, los que son emprendedores saben que cuando tú contratas a un empleado, al hablar de contratarlo con las prestaciones de ley, estás hablando de compromisos con el IMSS, con el Infonavit, con el SAT, una serie de trámites estatales que al final generan un gasto. Aquí el problema es que esos mismos derechos que ellos atribuyen, muchos empresarios recurren al outsourcing porque de alguna manera se benefician de no tener esa relación laboral. El problema con los outsourcing, como bien comentas, es que ellos muchas veces tienen contratos leoninos. O sea, contratan al empleado con un sueldo base y la mayoría, que a veces puede llegar hasta 4, 5, 6 veces mayor a lo que les están dando a los trabajadores, es ganancia para quien lo maneja. Exacto. Vamos a ver qué se desprende de esto, porque está en riesgo, como dices bien tú, el principal consumidor de outsourcing en México es el gobierno federal. Simplemente los guardias de seguridad que vemos en todas las instituciones, las personas que a bien tienen la labor de hacer la limpieza, son todos contratados por outsourcing. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro programa. Me gustaría ya también en otro programa tocar el tema de la relación que va a haber entre Joe Biden, que ahora sí, pues por lo menos ya los medios y diferentes gobiernos ya están felicitando. López Obrador, bajo apegarse al principio de no intervención, ni no juzgar, ni no meterse, que es la doctrina Estrada, lo está haciendo. Vamos a respetar y vamos a darle el beneficio de la duda, pero pues tú dijiste que la semiótica importa y a veces también las formas son fondo. Entonces, para terminar, Claudio, pues con esto te agradezco, pues como siempre, el que me permitas participar, contribuir en este espacio, que lo hago muy contento y que pues la verdad quisiera aprovechar en esta ocasión, mandar un saludo afectuoso, un apoyo moral desde lo lejano a todas aquellas personas que en este momento se encuentran enfermas o en franca recuperación de cualquier enfermedad, en particular, en este caso creo que lo que nos aqueja a todos del COVID, pues qué bueno que se estén recuperando. Y a todos los que estamos sanos, pues realmente que valoremos que ningún político, por mucho que nos quiera convencer que tiene la solución, nos puede dividir. La verdad es que esta enfermedad, si algo nos ha enseñado, es que en menos de 2 semanas podemos dejar de existir y dejar de disfrutar a nuestros seres queridos más que nada. Entonces, hay que cuidarnos, hay que tomar con mucha responsabilidad. Si bien ya el gobierno
pues dejó de hacer muchas cosas. Yo creo que a estas alturas del partido, después de 8 meses, pues como ciudadanos responsables, podemos tomar conciencia y tomar lo que nos corresponde en nuestras manos, que es cuidarnos. Y la Organización Mundial de la Salud, Claudio, lo hemos repetido muchas veces, te da solamente 4 instrumentos que pueden minimizar hasta en un 70 o 90% el contagio, que es el uso obligatorio de cubreboca, distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, eh, no, no, no asistir a lugares de más de 10 personas, lugares cerrados donde podamos estar más de 15 minutos y pues salir solo a lo indispensable. Claudio, como siempre, amigo, te mando un abrazo y espero que la vida, Dios, nos dé la oportunidad de vernos la próxima semana. Cuídate mucho. Igualmente, mi querido Juan José, muchas gracias por compartir este espacio, por, por estar estos minutos con la gente que nos escucha y por supuesto gracias a toda la gente que nos hace favor de vernos, de escucharnos y de compartir estos análisis y por supuesto todos los comentarios que nos hacen al respecto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y pues a pensar, vamos a pensar para tomar buenas decisiones. Así es, hasta la próxima.